Vamos a empezar con la primera conferencia por parte del doctor Jairo Bedoya, que titula Tuberculosis gestacional. Siguiente diapositiva. Bueno, 10.6 millones de enfermos de tuberculosis se reportaron en el 2021. Las mujeres siendo la tercera parte de todos los casos. El 20% de la carga global en mujeres en edad reproductiva. Más de 216.000 mujeres en embarazo se enferman de tuberculosis cada año, con una transmisión vertical al feto del 16%. La TB es una de las tres principales causas de muerte en mujeres entre 15 y 45 años, con una mortalidad hasta del 40% si no se trata, y la prevalencia de tuberculosis latente en gestantes es igual a la de la población general, que es más o menos del 25%. Efectos del embarazo sobre la tuberculosis. Suprime la respuesta proinflamatoria de linfocitos Th1, por lo tanto, enmascara síntomas, aumenta la sensibilidad a infecciones como influenza y lepra, aumenta la reactivación de la tuberculosis. En el posparto hay recuperación de los Th1, exacerba los síntomas y se duplica la posibilidad de aparición de tuberculosis. Y después y en el posparto hay mayor activación de células T específicas que son biomarcadores para que una tuberculosis latente se convierta en enfermedad tuberculosa. ¿Qué efectos tiene la tuberculosis sobre el embarazo, sobre la madre? Aparece la depresión, que normalmente produce ideas de suicidio y abandono de tratamiento. Infertilidad. El 75% de las mujeres con tuberculosis genital presentan infertilidad. Hay mayor ingreso prenatal, aborto espontáneo, cesárea y anemia. En un estudio de corte nacional en Estados Unidos con 4.053 mujeres embarazadas, reportaron preeclampsia grave, eclampsia, placenta previa, hemorragia posparto, sepsis y muerte intrahospitalaria 37 veces más frecuente. Efectos de la tuberculosis sobre el neonato. Prematurez y bajo peso al nacer, 2 o 3 veces más frecuente. Retardo del crecimiento intrauterino en el 66% de los casos. Pequeño para la edad gestacional. Aumento de muerte perinatal 6 veces más. Y la coinfección con VIH multiplica la mortalidad neonatal por 3. Y la transmisión vertical de la tuberculosis se eleva hasta el 30%. Ahora, ¿a quién cribamos para tuberculosis latente? En países con baja carga, el cribado se hace a embarazadas que pertenezcan a alguno de unos grupos de riesgo, como son el contacto con una persona contagiosa que tenga pues tuberculosis, que tenga la embarazada VIH o alguna inmunosupresión, que use de manera intravenosa drogas ilícitas, que viva en entornos congregados o una extranjera que venga de país con alta carga de tuberculosis. En los países con alta carga de tuberculosis, el screening para tuberculosis había dos tendencias. Una en el 2012, que se revisó la literatura universal por un grupo de la Universidad Johns Hopkins y un grupo de Nueva York, y encontraron que hasta ese año la tendencia era ser cribado únicamente en mujeres embarazadas con VIH. Otra revisión en el año 2022 por un grupo chino encontró que la mayoría de los sitios estaban haciendo cribado universal y aconsejan seguir haciendo el cribado universal. Concluyeron que restringir el cribado solo a sintomática reduce el rendimiento, pues embarazadas con tuberculosis activa, que son asintomáticas, constituye entre el 20 y el 50% de la población, y algunos dicen que hasta el 70% de la población, y ese grupo poblacional no se estaría cribando. Justifican esta conducta por el alto rendimiento en captar tuberculosis latente y activa en países de alta carga. ¿Qué herramienta tenemos para el cribado? Los síntomas que pueden o no ayudar.
hay que tener alta sospecha clínica. El cribado de síntomas de la OMS para VIH positivo, como son la ausencia de fiebre, tos, pérdida de peso y aforesis vespertina, que da un valor predictivo negativo del 97%, pues en las embarazadas se puede aplicar perfecto con igual valor predictivo negativo, pero no se aplica para embarazadas VIH negativas, para VIH positiva sí. Otra herramienta para el cribado, pues es la tuberculina. Es la estándar, la recomendada en la gran mayoría de las guías nacionales, con algunos problemas, que tiene falsos negativos que van del 10 al 25% y algunos dicen que hasta el 40%. Los IGRAS, que es una prueba alterna, pero ya muchos países la tienen como una prueba de primera elección. También tiene altas tasas de variabilidad en los resultados, que pueden ir del 4 al 22%, y en algunos artículos mencionan resultados indeterminados hasta el 33%. Indicaciones de los IGRAS de manera específica. En embarazada, sin factores de riesgo, le resultó una PPD positiva, pero está vacunada con BCG. Y en la embarazada inmunodeprimida con sospecha de tuberculosis y le resultó una PPD negativa. Aquí el IGRA sí apoya para que nos diga si está o no está infectada. Como en la población general, IGRA negativo, tuberculina negativa, no descarta tuberculosis. En abril del año 2022, la OMS liberó información sobre esta nueva prueba, TBST. ST hace referencia a skin test. Según la recomendación se aplica, se lee y se interpreta de la misma manera que la tuberculina. ¿En qué se diferencia de la tuberculina? La tuberculina utiliza más de 200 antígenos concentrados en un derivado proteico purificado. Esta prueba utiliza dos antígenos, el SAT6 y el CFP10, que son los mismos que utiliza el IGRA. Y son antígenos dirigidos muy específicamente para el grupo Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, esta prueba tampoco va a ser alterada o modificada en un paciente vacunado con BCG o que haya estado en contacto con un gran número de bacterias tuberculosas o Mycobacterium no tuberculosis mejor. Estos estudios de esta prueba se hicieron en niños de más de 5 años y en adultos, dando resultados comparables positivos con el IGRA del 94%. Faltan estudios en embarazadas para determinar efectos adversos y las pruebas de seguridad correspondientes, pero es una prueba bastante prometedora. En cuanto a la radiografía de tórax, pues esta diapositiva realmente rompe muchos mitos, porque esta información es sacada de un documento sobre mujeres embarazadas expuestas a radiografías o a radiación ionizante. ¿Qué dicen ellos? La radiografía de tórax le entrega al embrión o feto 1 miligramo de radiación ionizante y el rango de seguridad está hasta 100 miligramos. ¿Qué se concluye entonces? Que el embrión o feto reduce cantidades no significativas de radiación ionizante, incluso si se llegan a tomar estas radiografías en el primer trimestre de embarazo. Por lo tanto, no le debemos negar una radiografía a una madre para estudios de tuberculosis si está realmente justificada. Miren ustedes, la probabilidad de aparecer cáncer en niños que recibieron radiografía de tórax inútero está reportada entre 1 a 10.000. La probabilidad de cáncer por evolución natural reportada en Gran Bretaña, porque del niño de Demala le dio un cáncer, está en 1 en 500, o sea, pocas posibilidades. El porcentaje de malformaciones congénitas y trastornos del metabolismo en porcentaje en niños que recibieron radiografías inútero, óigase bien, está en el 0,012%, mientras que el porcentaje de niños que de malas nacen con malformaciones congénitas, si contamos malformaciones menores, va del 0,5 hasta el 6%. Aunque el riesgo es mínimo, existe. Entonces, para tranquilidad de la madre, de su familia y de nosotros mismos, hagamos en las órdenes médicas la escritura de tomar esa radiografía con protección abdominogenital y con bajas dosis de radiación, y así vamos a dormir tranquilos todos.
Los síntomas en la embarazada son muy inespecíficos, la tos en el 74%, la pérdida de peso, fiebre, malestar general y fatiga son muy inespecíficos realmente en el 30% de la población, la hemotisis que sí esto es muy alertadora en el 19%. No me canso de repetir que mujeres embarazadas con tuberculosis activa son asintomáticas entre el 20 al 50% de la población y algunos dicen que hasta el 70%. La embarazada con VIH positiva en lo que se diferencia es que presenta tos con más frecuencia en el 90% de los casos. ¿Cómo vamos a tratar la tuberculosis latente en embarazada? Hay dos escenarios. Se hace tratamiento durante el embarazo si esa embarazada tiene VIH positivo o ha tenido contacto con un tuberculoso contagioso. Si no tiene ninguna de estas dos condiciones, debemos posponer el tratamiento a después del parto, 2 o 3 meses después. En caso de que hagamos tratamiento en el parto, entonces se aconseja empezar ese tratamiento después del primer trimestre. Las pruebas de función hepática, que son recomendadas universalmente, la última guía OMS que les tengo abajo del año 2020 dice que no es obligatorio hacer pruebas de función hepática, inclusive escriben que no es necesario. Tratamiento de la tuberculosis sensible. Es el mismo tratamiento que aparecen en todas las guías para la población general y los algoritmos diagnósticos son los mismos. Aquí unas cosas muy puntuales. Los medicamentos de primera línea son seguros todos, tanto para la madre como para el feto. Se debe hacer un estricto control de la función hepática en la gestación y en el posparto, porque aquí estamos dando 3 medicamentos hepatotóxicos y que hay una superposición entre los síntomas inespecíficos del embarazo y los de la hepatitis, y entonces tenemos que tener las alarmas prendidas permanentemente para no dejar evolucionar una hepatitis subclínica que cuando la detectemos ya tenga una lesión hepática grado 3 o 4 que ya esté raye en la insuficiencia hepática y en la muerte de la madre. Las pruebas de función hepática aquí deben ser cada 1 o 2 semanas durante las primeras 8 semanas y ahí en adelante, pues a criterio del médico, aconsejan cada mes. El tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente y resistente a la rifampicina, todos los medicamentos del grupo A, todos los del grupo B y los del grupo C, el de la Manid y el imipenem, meropenem con su correspondiente clavulanato, pueden ser usados. Y esta recomendación salió de cohortes pequeñas. Dirá la gente, bueno, pues cohortes pequeñas, pero lo que tenemos, no tenemos más. Y sobre eso tenemos que trabajar. Y esta recomendación nos da tranquilidad porque es una recomendación salida de un artículo estado de arte avalado y publicado por la Unión. Los que no son muy duchos en esto, la Unión es la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias, que es un ícono de la tuberculosis a nivel mundial. Los otros medicamentos, etionamida y PAS, los mismos controles de la población general, y los aminoglicósidos, no sobra decir que están contraindicados. Pasemos la última diapositiva, doctora Juliana. Yo espero con estos datos que les acabo de entregar haberlos sensibilizado a ustedes en este tema. Cosa que cuando un pediatra o cualquier médico tenga un niño en consulta y la madre esté embarazada, pues hágale 4 o 5 preguntas a ver si es necesario referir esa mamá al obstetra para que le haga estudios de tuberculosis. Cuando un pediatra esté en un quirófano para recibir un niño por cesárea, hágale unas preguntas al obstetra y a la misma madre para ver si es necesario conservar esa placenta y pedirle al obstetra que haga biopsia de endometrio para futuros estudios de tuberculosis. Si logramos hacer un diagnóstico temprano y logramos iniciar un tratamiento oportuno y eficaz, estamos disminuyendo en la madre y en el neonato la altísima probabilidad de muerte por tuberculosis. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la tuberculosis neonatal, esta continúa siendo una entidad que es infradiagnosticada. La tuberculosis es un problema de salud pública, indudablemente, que amenaza a la gestante y al recién nacido. Como comentaba el doctor,
217.000 gestantes son diagnosticadas anualmente con tuberculosis. Sin embargo, si revisamos la literatura, los cortes de casos de estos pacientes, solo podemos identificar aproximadamente unos 500 casos de tuberculosis neonatal. Eso nos prende una alarma y nos habla de que es una entidad que está siendo infradiagnosticada, con una tasa de transmisión que oscila entre 0 y 16%. Esta transmisión puede disminuir en el caso de una materna que tenga una tuberculosis pulmonar, que haya sido adecuadamente tratada, pero también puede aumentar aún más en el escenario de una gestante con una tuberculosis diseminada, sin tratamiento, sin diagnóstico apropiado. La tasa de mortalidad de la tuberculosis neonatal oscila entre el 50 y 100%, y acá hay un dato o datos importantes que tenemos que considerar. Puede disminuir hasta en un 20% si se hace un diagnóstico oportuno en esa gestante, aumentar hasta un 50% más si el diagnóstico es tardío, y definitivamente la mortalidad es del 100% cuando no realizamos el diagnóstico. La tuberculosis neonatal, además, puede ser el resultado de una infección que puede darse por transmisión, que sea congénita y que sea postnatal. Pero ¿por qué queremos diferenciarlo? ¿Por qué es importante? Realmente no implica un cambio en el tratamiento que se va a administrar, pero sí implica un cambio en la actitud epidemiológica que se va a tomar. Porque si identificamos una fuente de contacto diferente a la madre, hay que hacer el cerco epidemiológico correcto, que puede ser un familiar, que puede ser otro tipo de contacto cercano, o incluso puede ser el personal de salud que atendió a ese paciente. Entonces es necesario que tengamos estos conceptos súper claros. Tuberculosis neonatal puede tener dos formas de transmisión: congénita o postnatal. Cuando hablamos de transmisión congénita, es aquella que puede transmitirse, valga la redundancia, de manera transplacentaria, vía hematógena, a través de la vena umbilical, y que resulta en la formación o lesión a nivel hepático o a nivel pulmonar. También es aquella que se puede transmitir por medio de secreciones uterinas, endometriales, secreciones contaminadas en el canal de parto, un líquido amniótico que esté contaminado. De esta manera, nuestro feto puede aspirar o ingerir ese tipo de secreciones infectadas, y vamos a desarrollar lesión o complejo primario a nivel pulmonar o a nivel del tracto gastrointestinal fetal. Cada una de estas vías es responsable de aproximadamente el 50% de los casos. En definitiva, la tuberculosis congénita es un desafío clínico y es muy complejo distinguir entre la tuberculosis que se transmite por vía congénita y por vía postnatal, pero es muy importante siempre pensar en ella, sobre todo porque la tuberculosis congénita puede manifestarse, no se manifiesta de forma uniforme. ¿Qué quiero decir con esto? A veces podemos tener un recién nacido que nace sintomático o los síntomas son en las primeras semanas de vida, pero también podemos encontrarnos o enfrentarnos ante un paciente que puede desarrollar síntomas hasta 5 meses después del nacimiento. Ahora, cuando hablamos de tuberculosis postnatal, que es la que se presenta con mayor frecuencia, es la transmisión aérea desde una madre u otra fuente de contagio que puede ser familiar, y en esto quiero ser muy precisa, puede ser también cualquier personal de salud que haya atendido a ese paciente. Entonces, ¿cuándo sospechamos? Todo recién nacido, claramente, pues este punto es claro. Hijo de madre con historia gestacional de tuberculosis diseminada o extrapulmonar, o que tiene una tuberculosis activa en el momento del parto o en el posparto, que tenemos otros antecedentes perinatales que igual ya comentó el doctor, como prematurez, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino. Aunque la sintomatología es inespecífica, debemos ir sumando todos estos criterios. Además, como comenté previamente, los síntomas pueden iniciar primera semana, pero incluso se pueden ver hasta 5 meses después. En este artículo me pareció muy interesante, se revisan 92 casos de pacientes que tienen diagnóstico de tuberculosis neonatal, y lo que más me llama la atención en este artículo, 68 eran de sexo masculino, 24 de sexo femenino, pero lo que más llama la atención y lo que quiero como que enfaticemos y revisemos y que cree conciencia y nos sensibilice a todos es que
La edad de inicio de los síntomas en la mayoría de estos pacientes, el 67.39%, fue después de la tercera semana y que es aún más preocupante porque el diagnóstico en la mayoría de estos pacientes se realizó después de los 20 días de vida y ya hemos hablado que, sí, que eso nos afecta y nos impacta directamente en la mortalidad de estos pacientes, entonces es muy importante que anexemos esta sospecha diagnóstica en este tipo de pacientes. Todavía aún más preocupante, y ya lo comentaba el doctor, es que el 50% de estas mamás no tuvieron manifestaciones clínicas durante la gestación y que la mayoría, el 67.6% de estas madres, fueron diagnosticadas después del parto. Sumado a esto, los signos y síntomas clínicos que puede tener estos pacientes pues realmente son inespecíficos. En su mayoría podemos encontrar insuficiencia respiratoria, hepatoesplenomegalia, fiebre, tos, el antecedente perinatal, prematurez, bajo peso al nacer, dificultad para la alimentación, falta de ganancia ponderal, que pueden verse con mayor frecuencia. Otros signos y síntomas que se presentan con menor frecuencia son otorrea, ictericia, estridor, sibilancias. Por eso es muy importante ir sumando la sospecha diagnóstica. En cuanto a la radiografía de tórax, también los hallazgos son realmente inespecíficos, se puede confundir con cualquier otra patología, son pacientes que de entrada se manejan como una sepsis neonatal y que ya en estos pacientes se han hecho cultivos, se han hecho estudios microbiológicos y descartado pues las patologías más frecuentes en este grupo de edad, pero que no tenemos todavía ningún hallazgo ni microbiológico ni algo que nos oriente como a una etiología clara. Estos pacientes entonces pueden tener una radiografía con un patrón de llenado alveolar, lesiones nodulares, un patrón miliar o compromiso multilobar o multisegmentario. Entonces, realmente lo que quiero dejar claro es que los síntomas, si bien pueden ser inespecíficos, en esos pacientes en los que tenemos un paciente con estos síntomas que pueden ser inespecíficos, que tiene ya antibiótico de amplio espectro, que tiene manejo antimicótico, pero que no tenemos ningún aislamiento, tenemos que prender las alarmas y pensar que podemos estar frente a una tuberculosis neonatal. Este es un artículo que me llama la atención y lo que quiero resaltar de este son las manifestaciones clínicas como la fiebre, irritabilidad, poca ganancia ponderal y hepatoesplenomegalia se pueden presentar en el 100% de estos pacientes. Entonces son datos clínicos y signos que nos pueden ayudar a sumar al diagnóstico. La tuberculosis neonatal requiere de un alto índice de sospecha. Entonces es muy importante que para el diagnóstico sumemos anamnesis, manifestaciones clínicas y pruebas diagnósticas. En cuanto a la anamnesis, es muy importante que evaluemos, obviamente, síntomas a nivel materno, durante la gestación, en el posparto, pero que también indaguemos otros antecedentes. Por ejemplo, hay maternas y en varios estudios, y el doctor también lo comentó, donde se ha reportado antecedentes de infertilidad secundaria a tuberculosis, pero que en ningún momento se hizo el diagnóstico y fueron sometidos a terapias de fertilización in vitro. Ya vimos que una placenta infectada, un endometrio infectado es una fuente de transmisión para la tuberculosis congénita. Entonces, en esta anamnesis, dentro de los antecedentes maternos, siempre incluyan la parte de la fertilidad, incluyan todos los contactos adicionales de ese paciente. Es muy importante también que tengamos en cuenta y evaluemos al personal médico que atendió a ese paciente en busca de síntomas constitucionales, tos crónica y demás. A eso le sumamos las manifestaciones clínicas que ya comentamos y evidentemente tenemos que tener unas pruebas diagnósticas, que hay unas generales y otras específicas. Dentro de las pruebas generales, pues hemograma, los cultivos que ya comentamos, descartar otras causas más comunes de sepsis neonatal en este grupo de pacientes, bioquímicas, perfil hepático, prueba de tuberculina y el IGRA, pues realmente no se recomienda por la inmadurez inmunológica que estos pacientes tienen. Entonces, de entrada, pues no es un estudio que se solicite, pero que sí es importante para el seguimiento, como lo vamos a ver más adelante. Indudablemente, estos pacientes tienen que tener una exploración física adecuada, que debe incluir un fondo de ojo, porque podemos encontrar tubérculos coroideos, radiografía de tórax,
con los hallazgos que ya comentamos previamente y una ecografía abdominal. Si bien la presencia de complejo primario y granulomas caseificantes a nivel hepático es patognomónico de tuberculosis congénita, es claro que en nuestro medio realmente no se realiza o creo que es nula la biopsia a ese nivel. Pero ¿qué utilidades podemos encontrar con la ecografía? Podemos encontrar lesiones nodulares, podemos encontrar adenopatías mesentéricas, hepatoesplenomegalia, que como lo comentamos previamente se puede presentar en el 100% de estos pacientes, ascitis. Entonces es un estudio que debe hacerse cuando estamos dentro del abordaje diagnóstico en estos pacientes. Indudablemente necesitamos estudios microbiológicos, dependiendo de la situación clínica del paciente al que estemos manejando. Obviamente debemos tomar jugo gástrico seriado o aspiración traqueal seriada, evaluando pruebas moleculares y cultivos en medio líquido. Como comentó también el doctor, el estudio anatomopatológico y microbiológico de la placenta y líquido amniótico, si tenemos esa sospecha diagnóstica en la gestante, pues debe realizarse sin demora. Estudios adicionales, dependiendo de la clínica del paciente, broncoscopía está tomando mucha fuerza porque en muchos de estos pacientes no tenemos ningún aislamiento, a lo mejor en jugo gástrico o en aspirado traqueal, y la broncoscopía nos ha permitido y es una herramienta útil que está tomando mucha fuerza para estos pacientes, no solo porque vamos a tomar muestras, hacer lavados broncoalveolares, para hacer PCRs y estudios de cultivos, sino que además nos permite visualización directa de la vía aérea para evaluar presencia de lesiones a nivel endobronquial, para valorar presencia de fístulas. En el 1994, Cantwell nos propone estos criterios diagnósticos. Realmente estos criterios diagnósticos, y quiero que quede muy claro, nos ayudan a distinguir la vía de transmisión de esa tuberculosis. Entonces, estos criterios son herramientas fundamentales con las que contamos en estos momentos, planteadas por Cantwell, y nos permiten distinguir este paciente que tenemos, que estamos manejando, tiene una tuberculosis de transmisión congénita o postnatal. Entonces, ¿qué nos dice Cantwell? Tenemos un recién nacido o un lactante que tiene una PCR y un cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis, y al menos uno de los siguientes criterios: aparición de los síntomas, primera semana de vida, un complejo primario o granulomas calcificantes en el hígado, ya identificamos una infección de la placenta o el tracto genital materno y ya hemos excluido cualquier exposición a nivel postnatal con estudio de contactos, madre, padre, familia y el personal de salud que haya tratado a ese paciente. De esta forma, nosotros nos vamos a encontrar o nos vamos a ver enfrentados a dos escenarios. El primero es el hijo de madre que se realizó diagnóstico durante la gestación, terminó su tratamiento o lleva más de 2 meses de tratamiento, es adherente al tratamiento, no tiene síntomas, los estudios microbiológicos son negativos. ¿Qué hacemos con ese paciente? Pues número uno, todos se tienen que analizar clínicamente y paraclínicamente. Si los estudios son anormales, nos vamos al escenario 2. Si los estudios son normales, en los países de alta carga, según las guías, según la Organización Mundial de la Salud, inclusive en el reporte del 2024, indica la administración precoz de vacuna BCG. Otros autores que nos recomiendan también evaluar ese neonato mes con mes, clínicamente, paraclínicamente, como ya lo habíamos comentado, y realizar una prueba de tuberculina al tercer mes. Si esa prueba de tuberculina es negativa, menor de 5, administramos BCG. Si esa prueba es positiva, entonces tenemos que prender las alarmas y decir, hey, vamos a revisar este paciente, vamos a valorar clínicamente, paraclínicamente. Si todo esto sale negativo, iniciamos profilaxis. Profilaxis con isoniazida, 6 meses o según la sensibilidad reportada del caso fuente. Si tenemos que estos hallazgos son positivos, pues iniciamos tratamiento. ¿Cuál es el segundo escenario? Pues el paciente que tiene madre que no se realizó el tratamiento durante la gestación, no se hizo el diagnóstico, madre de reciente diagnóstico, el contacto fuente no tiene diagnóstico o tiene apenas un reciente diagnóstico de tuberculosis y no tiene tratamiento. Valoramos clínicamente ese paciente, realizamos los estudios de extensión.
Si estos estudios son positivos, iniciamos tratamiento antituberculosis de forma inmediata. Si es una tuberculosis sensible, el tratamiento según los estándares que ya ha indicado la Organización Mundial de la Salud: 2 meses isoniazida, rifampicina, piracidamida, etambutol, 4 meses isoniazida, rifampicina. Y aquí quiero dar claridad que es importante siempre evaluar cada paciente. Uno, la sensibilidad de ese caso fuente para valorar si necesitamos usar medicamentos de segunda línea o no, y la clínica de ese paciente. Si estamos frente a un paciente con compromiso meningio o con compromiso osteoarticular, la duración del tratamiento va a ser mucho mayor, hasta 12 meses. Una vez tenemos el diagnóstico, iniciamos tratamiento, la evaluación debe ser idealmente cada mes durante los primeros 3 meses, luego trimestral proponen algunas guías durante el primer año o hasta los 24 meses de edad. Si por el contrario tenemos todos estos criterios, clínicamente el paciente está bien, las pruebas nos salieron bien, vamos a iniciar el manejo profiláctico de este paciente por 6 meses con isoniazida, haciendo seguimiento de ese paciente cada mes. Debemos hacer una prueba de tuberculina una vez se haya terminado el tratamiento profiláctico. Si esa prueba de tuberculina es negativa, se debe administrar BCG. Si esa prueba de tuberculina es positiva, pues nos volvemos a esta línea de este abordaje diagnóstico y analizamos si ese paciente tiene o no tuberculosis activa. ¿Qué pasa con la lactancia materna? Y esto es muy importante porque la Organización Mundial de la Salud y todas las guías indican que no está contraindicada la lactancia materna. Así sea una tuberculosis sensible, multiresistente, extensamente resistente, no hay contraindicación. La única contraindicación sería que tuviéramos una mastitis tuberculosa porque pasarían bacilos por la leche materna, pero de lo contrario no hay ninguna contraindicación. Todos los medicamentos que tenemos disponibles tienen un adecuado perfil de seguridad, tanto los de primera línea como los de segunda línea. La limitación que tenemos con los medicamentos de segunda línea, que no tenemos una cohorte como robusta, pero sin embargo, con los estudios que tenemos y según la OMS y los reportes del 2024, no contraindican la lactancia materna. Algunas precauciones y precisiones que hay que tener con algunos de medicamentos, sobre todo con los de segunda línea. Por ejemplo, la clofazimina puede generar una coloración rosada en la leche materna y puede causar una hiperpigmentación cutánea que es absolutamente temporal, y en el momento que se termine la medicación se va disminuyendo esa coloración en el transcurso de 2-3 semanas posteriores. Aquí también es muy importante que hay que evitar el estigma social. Inclusive nosotros, como personal médico, no debemos evitar la lactancia materna en esos pacientes. Se deben usar todas las medidas preventivas: lavado de manos, usar un tapabocas de alta eficiencia, en el hogar cuando ya se encuentre mamá y bebé en casa, debe estar aireada la habitación, buen lavado de manos, el uso de tapabocas de alta eficiencia. Entonces aquí es muy importante, los medicamentos disponibles, primera y segunda línea, tienen un adecuado perfil de seguridad, no se contraindica la lactancia materna. En cuanto a la vacunación, la aplicación de la vacuna debe hacerse precozmente. Si tenemos una mamá con bacteriología, microbiología negativa, que ya fue tratada, que está asintomática, y en todos los niños que recibieron terapia antituberculosis o que recibieron terapia profiláctica, se debe administrar la vacuna BCG 2 semanas después de haber terminado el tratamiento, porque los medicamentos antituberculosis pueden disminuir la eficacia de la vacuna BCG. Entonces, con esto, realmente lo que pretendíamos con las charlas es sensibilizar al personal médico, sobre todo porque cuando estamos frente a un paciente que, como vemos, puede ser un neonato, puede ser un lactante de 5 meses de edad, con una evolución adversa, en el que no hemos podido identificar un agente causal u otra causa, descartando las etiologías más comunes. Ese paciente que ya tiene antibiótico-terapia de amplio espectro, manejo antimicótico, con evolución adversa y que inclusive, tenganlo presente, no puede que no tenga ningún factor de riesgo epidemiológico, porque 50% de esas mamás puede que no tengan síntomas hasta después del parto, o inclusive esas mamás se les diagnostica porque se diagnosticó primero en su bebé. Entonces es muy importante
que nos sensibilicemos todos en que dentro del abordaje y del panel de estudios debemos pensar en la tuberculosis neonatal y debemos solicitar una PCR y cultivos y los estudios adicionales. Muchísimas gracias, doctora. Perfecto. Gracias, Juliana y Jairo. Entonces, bueno, la segunda parte del webinar de hoy vamos a hablar rápidamente de la guía de práctica clínica para la evaluación, tratamiento y seguimiento de niños contacto en pacientes con tuberculosis. Esto hace parte de un gran proyecto, como les voy a exponer, y en estos primeros 10-15 minutos les voy a hablar un poco de la metodología y la doctora Dione Benjumea va a hablar de las recomendaciones. Esta guía, para contarles, la financiación viene de un programa de investigación financiado por el Ministerio de Ciencias que se llama, como lo pueden ver ahí, ese es el nombre completo del programa, donde participaron todas las instituciones que ustedes pueden ver allí, tanto de Medellín mayoritariamente, pero también de Bogotá, hospitales y universidades. Este programa de investigación, como pueden ver ahí en la parte del cajón naranja, tenía 3 proyectos. Estos 3 proyectos son, primero, la implementación de una estrategia de cuidado integral en niños contacto de tuberculosis, el segundo, la contribución de nuevas tecnologías para el mejoramiento del diagnóstico de la tuberculosis infantil, y el tercero es el que marca la actualización de los lineamientos, que era el objetivo principal que teníamos como grupo, a partir de la información de la evidencia científica internacional y la información recolectada en estas 2 primeras etapas, íbamos a hacer recomendaciones para informar la guía colombiana y actualizar los lineamientos que existían previamente. Siguiente. Como les dije, varias instituciones involucradas en esto. Paso ahí rápida. Bueno, aquí, exacto. Los nombres aquí rápidamente para que quede muy claro que esto es un trabajo en equipo, que Dione y yo solo estamos siendo mensajeros de un proyecto que duró varios años y en el cual participaron las personas que están acá, y fue coordinado todo el programa por esas instituciones, mayoritariamente coordinada la guía desde la Uni Remington y la Universidad de Antioquia, con el apoyo, por supuesto, de la CIP. Siguiente. Entonces, el objetivo que teníamos con el desarrollo de la guía de práctica clínica era actualizar los lineamientos para la evaluación, tratamiento y seguimiento de los niños contacto de pacientes con tuberculosis pulmonar, como les había dicho. Siguiente. Y rápidamente les voy a contar sobre los pasos de desarrollo de una guía para algunas personas que no están muy involucradas en el tema metodológico. La guía de práctica clínica puede parecer algo como hacer un consenso, pero las guías de alta calidad basadas en la evidencia tienen unos pasos que los estoy mostrando aquí rápidamente. Primero se tiene que priorizar muy bien el tema, qué se va a incluir, qué no se va a incluir. Luego va a haber una composición del grupo. La composición del grupo requiere un trabajo multidisciplinario, incluyendo gente que ve pacientes con la enfermedad y gente expertas y especialistas en estas áreas que ya vamos a hablar. Luego de que donde también hay participación de representación de los pacientes, se hace un proceso de declaración y manejo de conflictos de intereses para determinar la posibilidad de participar o no, o alguna imposibilidad que tuviera algún miembro del equipo. Definimos los alcances y los objetivos específicamente y se establecieron 10 preguntas que íbamos a responder para dar las recomendaciones. Todas esas preguntas se evalúan, se acuerdan en el equipo y se hace una calificación de los desenlaces, porque no medimos cualquier desenlace, sino priorizamos los desenlaces importantes para los pacientes y para el sistema de salud. Hicimos una búsqueda de todas las guías de práctica clínica disponibles de TB latente, contacto de TB en niños y adultos que pudieran informarnos para utilizar información previa, incluyendo guías de OMS y muchas otras organizaciones. Evaluamos también la calidad de las revisiones sistemáticas disponibles para responder estas preguntas. Hicimos evaluación de la calidad de los estudios primarios, de los estudios que se utilizaron para informar revisiones y guías, y además hicimos búsqueda de literatura, de información que nos ayuda en una cosa que se llama el marco de la evidencia y la recomendación, que ya les voy a mostrar, sobre los valores y preferencias de los pacientes, los costos, la costo-efectividad, qué tan factible es implementar las recomendaciones, alteraciones o impacto en la equidad en salud, y qué tan aceptable van a ser las recomendaciones por distintos actores en el manejo de la tuberculosis. Y se consideran todos estos mismos factores para que todo el grupo tome la decisión. Formulamos recomendaciones e hicimos algunas socializaciones, tanto en la ciudad de Bogotá como en Medellín,
y a partir de ahí se hizo también una propuesta de implementación con indicadores para monitorizar la adherencia a la guía. Se hizo una evaluación externa, varias evaluaciones externas para informar la guía por expertos internacionales, y estamos en el proceso de diseminación final y publicación, que más le hablaremos más adelante. La implementación adicionalmente, hicimos un estudio cuasi experimental, que fue la implementación de estrategia de cuidado integral, que era la etapa 1 del programa. Eso informó las preguntas 3, 8 y 10. Adicionalmente, hicimos un estudio de costo-efectividad de la evaluación de cuantiferón en comparación con la tuberculina en niños para Colombia, que informó la pregunta número 2, y hicimos un estudio de valores y preferencias de pacientes y cuidadores para ver qué preferían los pacientes en nuestro país, un estudio de corte transversal que informó las preguntas 1, 2, 3, 9 y 10. Siguiente, por favor. Entonces, toda esta metodología se basó en la guía metodológica que tiene el Ministerio de Salud para desarrollo de guías, que se publicó en su segunda versión 2014, y se hizo una actualización de la metodología en el 2017. Se configuró un grupo no solamente por académicos, sino por sociedades científicas y expertos en el área, y como les dije, se declararon conflictos de intereses. Siguiente, por favor. Estos son los marcos metodológicos que nos rigieron: el manual metodológico de la izquierda es del 2014, el de 2017 del manual del Ministerio y del IETS. Nos basamos en la metodología de GRADE para el desarrollo de guías y la calificación de la calidad de la guía de AGRI 2. Siguiente, por favor. Este es el grupo, por supuesto no voy a leer todos los nombres, conocerán algunas personas de las que están acá. Aquí había miembros de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, de la Asociación Colombiana de Infectología y de la Sociedad Colombiana de Pediatría, expertos investigadores en tuberculosis, que ha venido trabajando el tema en el país, representantes de una madre de un paciente con tuberculosis latente, y expertos metodológicos encargados de resumir la evidencia y de presentar esta evidencia para las decisiones finales. Y también pues miembros del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Secretarías de Salud. La metodología, como les dije, preguntas. Para cada pregunta se hicieron búsqueda de literaturas, se hizo énfasis primero en guías de práctica clínica, luego revisiones sistemáticas, y luego evaluamos estudios primarios, estudios observacionales, ensayos clínicos, y extraemos la información de todos estos artículos, todo en duplicado, como dice la metodología. Se evaluaron los riesgos de sesgos, y al final les presentamos la evidencia con el sistema GRADE. Siguiente. Este es un resumen de cómo se hace una guía práctica clínica. A mano izquierda pueden ver arriba la parte que está en azul, es el resumen de una revisión sistemática, donde partimos con preguntas. Les dije que eran 10, se establecen unos desenlaces, los cuales se priorizan, y esos desenlaces que se priorizan son los cuales vamos a buscar a los artículos. No miramos los artículos y luego definimos qué nos importa. Primero definimos qué nos importa y luego buscamos los artículos. Establecemos tablas GRADE, que son las que pueden ver en la mitad, que son tablas que resumen la evidencia con base a unos criterios muy claros que nos permiten saber si la evidencia es alta, moderada, baja o muy baja. Siguiente. Y toda esa información se le lleva al panel, el grupo desarrollador de la guía que les presenté previamente. Todo este panel hace discusión sobre esto, y con base en siguiente, en varios conceptos que son los valores y preferencias, calidad de la evidencia, beneficios y riesgos, factibilidad, equidad y varios otros, se hacen las recomendaciones. Las recomendaciones al final, siguiente, si así está bien. Las recomendaciones al final se establecen con base en una fortaleza que está muy clara en la metodología, y en la cual el panel tiene que balancear los efectos benéficos y los efectos deleterios de las intervenciones que se están evaluando, lo que llamamos consecuencias deseables e indeseables, para poder decidir si se da una recomendación a favor. Como les dije, eso está informado no solamente por la evidencia, sino por el balance riesgo-beneficios, valores y preferencias, recursos, implementabilidad, aceptabilidad por los que van a aplicar las recomendaciones, para poder tomar una recomendación con base en lo que el panel considere. Siguiente. A eso le llamamos de la evidencia y las recomendaciones, y ese básicamente es lo mismo, que resumen que todos los criterios, para que tengan claro que no es solamente la evidencia lo que se considera, sino que hay factores importantes contextuales de Colombia, de aceptabilidad y factibilidad, que se consideran antes de hacer una recomendación. Todas las 10 preguntas pasaron por este proceso, este filtro, y eso es lo que hace el proceso muy complejo y largo. Las recomendaciones al final terminan siendo una de 4. Las recomendaciones pueden ser fuertes, positivas, que es cuando el grupo está muy convencido de que esa es la mejor intervención. Es aquella en la cual los efectos deseables definitivamente superan los efectos indeseables. O las recomendaciones fuertes negativas, que pueden ver la segunda mano izquierda, es aquella en la que los efectos negativos superan los beneficiosos. Esas son las recomendaciones fuertes. Cuando vean las recomendaciones que les vamos a mostrar como fuertes, eso es lo que significa. Las recomendaciones débiles positivas, que están en el cuadro inferior a la derecha, tienen dos opciones: débil positiva o débil negativa. Débil positiva o condicional es el otro nombre con el que lo llamamos. Es aquella en la cual los efectos positivos superan un poco los negativos, pero el panel tiene dudas sobre qué tanto ese
efecto positivo es mayor al negativo, entonces hay algunos efectos negativos que se deben considerar, pero en general los efectos positivos son mayores. Y la condicional o débil negativa es donde los efectos negativos terminan siendo un poco superior a los efectos positivos. Entonces, en otras palabras, lo fuerte es cuando estamos muy convencidos, que como se ve en esta tabla, es cuando definitivamente esa recomendación consideramos que debe realizarse. Es poco probable que nueva evidencia cambie la recomendación y por eso decimos se recomienda hacerlo. Utilizamos el verbo recomendar. Y la condicional o débil es aquella recomendación que podría realizarse, nueva evidencia podría modificar y van a ver que en las recomendaciones utilizamos el verbo de sugiere. Entonces se recomienda, debe hacerse en prácticamente o en casi todos los pacientes o los niños y la condicional se sugiere porque van a haber algunas excepciones o algunas consideraciones individuales. Estas son las 10 preguntas que fuimos a lo largo de toda la guía de práctica clínica. Se dividen en 3 secciones, las preguntas de evaluación, las preguntas de tratamiento y las preguntas de seguimiento. Como las vamos a mencionar las recomendaciones, no voy a ir a cada una de ellas, pero también es bueno que sepan, por si quieren saber más información sobre la guía, que hay mucha información acá y que por supuesto no la podemos resumir toda en este webinar. En el micrositio web de la Universidad de Remington está depositada toda la información concerniente a la cual pueden acceder con base en la información que pueden ver acá, donde se hizo todo el proceso, donde está la información de las preguntas, de los desenlaces, la evaluación, la metodología, el grupo, entre muchas otras, y donde se van a publicar las guías finales como les vamos a contar y algunas de las publicaciones que se han hecho. Siguiente, por favor. Esos son algunos de los procesos que nos sustentan. A mano izquierda es un registro que se hace en la plataforma internacional de guía que se llama Prepare. En el año 2022 registramos la guía donde se puede hacer un proceso de seguimiento del proceso de la guía. Arriba a mano derecha está el registro de una revisión sistemática de la validez diagnóstica de las pruebas de IGRA que hicimos de nuevo para determinar qué tan buena era la prueba. A la mitad pueden ver una publicación de un protocolo, de una revisión sistemática y metaanálisis en red que hicimos hace un par de años para empezar el proceso de la determinación de la efectividad de cuál es el mejor régimen para los niños expuestos a tuberculosis. Ese trabajo está en proceso de publicación final. Y en la parte de abajo pueden ver el estudio de costo-efectividad que realizamos en el marco de la guía para informar la pregunta 2 de si se recomendaba o no las pruebas de cuantiferón a los niños con tuberculosis. Este estudio se publicó la semana pasada. Siguiente, por favor. Y un resumen. Yo creo que esto ya está, ya lo habíamos revisado. Siguiente. Y por último, para terminar mi participación, este es un resumen de lo que hicimos. Esto es una mezcla de información que utilizamos de otras guías o información nueva. En las preguntas, como pueden ver aquí, esta tabla resume cómo cada una de las preguntas requirieron actualización de una revisión sistemática previa o en algunas tuvieron, como en la pregunta número 2 y número 3, fueron preguntas que tuvimos que hacer nosotros mismos nuestra propia revisión y metaanálisis de nuevo para poder informar la guía, mientras que las otras teníamos revisiones sistemáticas o teníamos poca información o muy poca evidencia para informar. Entonces el grupo le tocaba tomar decisiones y recomendar con base en la poca evidencia que tenía. Siguiente. Y aquí le doy la palabra a la doctora Dione para que termine la presentación del resto de las recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, entonces, finalmente de todo ese proceso que el doctor les acaba de explicar, resultaron 24 recomendaciones distribuidas en 2 de la parte diagnóstica, 15 de tratamiento y 7 de seguimiento. Como productos de todo este proceso, se van a producir van a salir unos documentos que son la guía completa, una guía corta, una guía para padres y cuidadores y una propuesta de guía de implementación. Para la primera pregunta que trataba sobre la exactitud de la detección de signos y síntomas y la radiografía de tórax en todos los niños y adolescentes menores de 18 años para descartar la tuberculosis activa en quienes hayan tenido contacto con casos con tuberculosis pulmonar, finalmente la recomendación que se hace a partir de la evidencia es que recomendamos la realización de la radiografía de tórax para la tamización de la TB activa en todos los niños y adolescentes menores de 18 años y que hayan estado en contacto con pacientes con tuberculosis pulmonar.
en lugar de solamente usar la búsqueda de signos y síntomas que puedan hacer sospechar de la presencia de tuberculosis. Esta es una recomendación con una certeza moderada y es una recomendación fuerte. Adicionalmente, se hacen unas consideraciones que tienen que ver con la implementación, teniendo presente poder utilizar o poder acceder a tecnología que permita hacer la lectura de la radiografía a partir de telemedicina. Respecto a la pregunta 2, entonces habla sobre si se podría usar la prueba de liberación de interferón gamma como opción en lugar de la prueba cutánea de tuberculina para realizar el diagnóstico de la tuberculosis latente en niños y adolescentes menores de 18 años que han tenido contacto con pacientes con tuberculosis pulmonar. En este caso, la evidencia nos llevó a recomendar la realización de las pruebas de liberación de interferón gamma, específicamente la prueba de cuantiferón, porque es respecto a la que encontramos evidencia específicamente como prueba diagnóstica para infección por tuberculosis en los niños y adolescentes que tengan entre 2 y 18 años y que hayan estado en contacto con pacientes con tuberculosis pulmonar. En los niños menores de 2 años y mientras la prueba se implementa completamente en Colombia, entonces la recomendación es realizar la prueba de tuberculina. Esta recomendación tiene una certeza baja y es una recomendación fuerte. Adicionalmente, pues en las consideraciones es fundamental que el ministerio haga todos los esfuerzos para implementar la prueba en todo el territorio nacional y para que todas las comunidades puedan acceder adecuadamente a esta tecnología. Respecto a la pregunta 3, salieron 4 recomendaciones. Esta pregunta tiene que ver con cuál es la efectividad y seguridad de los diferentes esquemas disponibles para el tratamiento preventivo de tuberculosis para niños y adolescentes menores de 18 años que han estado en contacto con tuberculosis sensible y que no tienen infección por VIH. Las 4 recomendaciones tienen que ver con que el tratamiento para la infección tuberculosa, aquí quiero hacer una aclaración, y es que cuando nosotros hicimos todo el proceso de la guía, digamos que hasta ese punto se venía trabajando internacionalmente el concepto de infección latente por tuberculosis, pero digamos en el periodo más reciente, en los últimos informes de OMS, se está trabajando es con el concepto de infección tuberculosa o infección por tuberculosis. Entonces, digamos que las recomendaciones con el fin de que salieran lo más actualizadas posibles, salieron con este concepto. Entonces, acá hablamos de que se recomienda el tratamiento para la infección por tuberculosis con regímenes cortos en niños menores de 5 años que no tienen infección por VIH y que han estado en contacto con tuberculosis pulmonar sensible. Esta es una recomendación con certeza baja y recomendación fuerte. Adicionalmente, entonces, sugerimos el tratamiento de la infección por tuberculosis con regímenes cortos en niños y adolescentes que tengan entre 5 y 18 años sin infección por VIH y que han tenido contacto con tuberculosis pulmonar sensible. También se sugiere el tratamiento de infección por tuberculosis con isoniazida durante 6 meses solo si no hay acceso a regímenes cortos. Y definitivamente no se recomienda el tratamiento de la infección tuberculosa en niños y adolescentes menores de 18 años sin infección por VIH que hayan tenido contacto con tuberculosis pulmonar sensible con el régimen de 9 meses con isoniazida diaria. ¿Qué consideraciones tenemos en la pregunta 3? Ahorita mencionábamos regímenes cortos. Cuando hablamos de regímenes cortos nos estamos refiriendo a 3 meses con isoniazida más rifampicina o 3 meses de isoniazida con rifapentina en 12 dosis administradas semanalmente, solo en caso de mayores de 2 años, y a 4 meses de monoterapia con rifampicina. Esos 3 son los esquemas que consideramos cortos y de los que estábamos hablando en esta pregunta. Adicionalmente, la administración de estos regímenes pues está condicionada a los pacientes que puedan tomar las formas farmacéuticas que se tengan disponibles del medicamento en ese momento en el país.
Respecto a la pregunta 4, nos habla de cuál es la eficacia y seguridad del tratamiento para tuberculosis latente en niños y adolescentes menores de 18 años que tienen infección por VIH y que han estado en contacto con tuberculosis sensible. En el caso de este grupo poblacional tenemos 3 recomendaciones. La primera recomendamos el tratamiento de la infección por tuberculosis con regímenes cortos en niños menores de 18 años que tienen infección por VIH. Sugerimos el tratamiento de la infección por tuberculosis con isoniazida durante 6 meses solo si no hay acceso a los regímenes cortos. Y no recomendamos el tratamiento de la infección por tuberculosis en niños y adolescentes menores de 18 años con infección por VIH con régimen de 9 meses de isoniazida diaria. Acá también es muy importante la consideración de, como son niños con infección por VIH, tener muy presente el tratamiento antirretroviral que se tiene disponible en Colombia, y para esto pues hacemos un llamado a las guías que estén disponibles en ese momento en el país. Respecto a la pregunta 5, tenemos que niños y adolescentes menores de 18 años con alguna condición especial, y aquí en condición especial incluimos el inmunocompromiso, el trasplante de órgano sólido, pacientes que tienen algún trastorno oncológico, inmunodeficiencias primarias, desnutriciones graves, enfermedad hepática, enfermedad renal o diabetes. Entonces, para ellos sugerimos el uso del régimen corto con isoniazida más rifapentina en 12 dosis administradas semanalmente, en lugar del régimen largo de isoniazida sola en niños y adolescentes que tengan entre 2 y 18 años. En aquellos que tienen, sugerimos el uso de isoniazida durante 6 meses en los niños menores de 2 años, es decir, para este grupo poblacional no vamos a utilizar isoniazida rifapentina, sino que vamos a utilizar isoniazida durante 6 meses, y esto mientras se logra la aprobación de rifapentina en esta edad o emerge nueva evidencia de otros regímenes. Y definitivamente pues no sugerimos el uso de otros regímenes diferentes a isoniazida y rifapentina porque no existe evidencia de la eficacia o seguridad en estos grupos poblacionales. Acá como consideraciones tenemos pues los grupos que se están incluyendo, que ya se los mencioné en la pregunta, y que lo que se tiene es evidencia indirecta que proviene exclusivamente de población adulta. Por lo que el grupo también recomienda la necesidad de la conducción de ensayos clínicos en niños para confirmar la eficacia en esta población. En niños y adolescentes menores de 18 años con tuberculosis latente que han estado en contacto con pacientes con tuberculosis resistente, que incluye monoresistencia, multidrogoresistencia y resistencia extrema, sugerimos tratar para infección por tuberculosis con levofloxacina durante 6 meses a los niños menores de 5 años sin infección por VIH y que hayan estado en contacto con tuberculosis pulmonar resistente a rifampicina o multidrogoresistente. En caso de demostrarse contacto con tuberculosis resistente a la levofloxacina, entonces se sugiere dar el tratamiento según el perfil de susceptibilidad del caso índice. Y sugerimos tratar para la infección por tuberculosis con levofloxacina durante 6 meses a niños y adolescentes que tengan entre 5 y 18 años sin infección por VIH, que hayan tenido contacto con resistencia a la rifampicina o multidrogoresistencia, pero de acuerdo con los factores de riesgo que tengan para desarrollar la tuberculosis activa. ¿Qué consideraciones tenemos para estas recomendaciones? Es que están condicionadas a la publicación de la evidencia preliminar disponible y a futura evidencia derivada de otros estudios que evalúen la efectividad de regímenes para niños en contacto de tuberculosis resistente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hicimos todo el desarrollo de la pregunta que tiene que ver con resistencia, había una evidencia disponible y con esa evidencia habíamos tomado unas decisiones frente a estas recomendaciones. Sin embargo, recientemente pues la Organización Mundial de la Salud hizo una actualización del módulo de prevención de tuberculosis en donde aparecen unos resultados preliminares de unos estudios que aún no estaban publicados, pero eran unos ensayos clínicos.
nosotros decidimos reunir todo el grupo desarrollador nuevamente para discutir este asunto y de allí salió la recomendación que tenemos o que les acabo de presentar. La situación es que como es basada en resultados preliminares, posteriormente a esa reunión pues ya se publicó uno de los estudios, pues lo que decidimos es que fuera una recomendación condicionada a la publicación definitiva de esos resultados, que habrá que evaluarlos, digamos, a la luz de los resultados completos y no preliminares que se incluyeron en el documento de la Organización Mundial de la Salud. Respecto a la pregunta 7, esta es una pregunta que tiene que ver con cuál es la utilidad de la observación clínica estrecha sin tratamiento farmacológico a los contactos de tuberculosis cuando el periodo de infección es superior a 1 año de acuerdo con la edad. Esta pregunta tiene que ver con aquellos pacientes que llegan tardíamente a la consulta, que ya ha pasado más de 1 año de haber estado expuestos y que los vamos a evaluar y pues a veces es difícil tomar una decisión de si les vamos a dar tratamiento o no. Entonces, a partir de la evidencia que revisamos, el grupo considera que la observación clínica estrecha sola no es suficiente para manejar los casos que se benefician de tratamiento. Por lo tanto, recomendamos dar tratamiento para infección por tuberculosis a los niños menores de 5 años que hayan tenido contacto con tuberculosis pulmonar sensible cuando el periodo de infección es superior a 1 año. Esto mientras que el niño sea menor de 5 años, no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde esa exposición a la tuberculosis. De igual manera, entre los niños que tienen entre 5 y 18 años, la recomendación es de sugerir el tratamiento para la infección por tuberculosis de acuerdo a los factores de riesgo que tengan estos pacientes de desarrollar la tuberculosis activa. Y definitivamente, pues no sugerimos tratar para infección por tuberculosis a niños y adolescentes menores de 18 años que hayan tenido contacto con TB pulmonar resistente cuando el periodo de infección es superior a 1 año. ¿Listo? Esto de acuerdo a la evidencia que se tiene disponible y dependerá pues de la evaluación clínica al momento que llegue el niño a la consulta. Respecto a la pregunta 8 sobre en el periodo de ventana inmunológica de exposición a la tuberculosis, si se debe suministrar el tratamiento preventivo a niños y adolescentes menores de 18 años en contacto con TB. Para esta pregunta, entonces, tenemos 2 recomendaciones y un punto de buena práctica. La primera recomendación es suministrar el tratamiento preventivo de tuberculosis a niños menores de 5 años que hayan estado expuestos a TB y se encuentren en el periodo de ventana inmunológica. Y se sugiere suministrar el tratamiento preventivo a niños y adolescentes entre 5 y 18 años que hayan estado expuestos a TB y se encuentren en el periodo de ventana inmunológica, pero según el riesgo que tengan esos niños de desarrollar tuberculosis activa. El punto de una práctica nos dice que se considera que es conveniente repetir la prueba inmunológica, ya sea una prueba de tuberculina o una prueba híbrida, dependiendo del grupo poblacional del paciente, entre 8 y 12 semanas después de que se inicie ese tratamiento preventivo y si la segunda prueba es negativa, suspender el tratamiento, si la segunda prueba es positiva, terminar ese tratamiento. Recordemos que cuando hablamos de periodo de ventana inmunológica estamos hablando de esos 3 meses posteriores a la última exposición que puede tardar en que la respuesta inmunológica se haga positiva en un niño que estuvo expuesto a tuberculosis. Respecto a las pruebas de monitoreo para eventos adversos en el seguimiento del tratamiento, entonces recomendamos el monitoreo y seguimiento clínico mensual por profesionales primarios entrenados para tuberculosis y control de medicamentos, puede ser médico o enfermera, a niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentren recibiendo tratamiento para infección por tuberculosis. Sugerimos no realizar pruebas de laboratorio rutinarias a niños y adolescentes menores de 18 años que van a recibir o se encuentran recibiendo el tratamiento, a excepción de pacientes con hepatopatías o que estén recibiendo medicación hepatotóxica, en quienes sí se recomienda el seguimiento de laboratorio mensual. Esto incluye, por ejemplo, niños que tengan, que estén recibiendo, por ejemplo, algunos medicamentos para infección por VIH y que puedan tener alguna interacción medicamentosa. Como punto de buena práctica, el grupo desarrollador considera que el seguimiento clínico de los niños en tratamiento para infección por tuberculosis se debe dar de manera mensual
por personal entrenado. Es decir, esto sería lo ideal. Y respecto a la última pregunta sobre qué intervenciones se pueden implementar para mejorar el cumplimiento del tratamiento, entonces tenemos 3 recomendaciones. La primera es el uso de tratamientos cortos, que ya lo vimos desde la pregunta 3, lo que puede mejorar la adherencia, es decir, la evidencia a la que se llegó en esta pregunta y en la pregunta 3 es la misma. Recomendamos también implementar abordajes integrales que puedan incluir evaluación por psicología, trabajo social, nutrición, atención centrada en el paciente, contacto y acceso directo al personal de salud, visitas multipropósito, entre otras intervenciones que permitan identificar e intentar resolver las barreras para incentivar la adherencia al tratamiento o el cumplimiento del tratamiento. Y también sugerimos considerar algunas de las intervenciones estudiadas en cuidadores y niños, como incentivos económicos equivalentes a transporte para desplazamiento, incentivos nutricionales, apoyo psicosocial y recordatorios con mensajes de texto. Finalmente, pues este es el diagrama de flujo que se propone. Acá simplemente para mostrarles lo que yo les acabo de presentar. En los niños, dependiendo de la evaluación clínica inicial y de su radiografía de tórax, si son asintomáticos, si tienen su radiografía de tórax normal, dependiendo de si son menores de 2 años, pues van a realizar prueba de tuberculina, o si son mayores de 2 años, pues se puede realizar la prueba IGRAD, dependiendo del resultado de esta prueba y de si ya han transcurrido más de 3 meses de la última exposición, entonces se define si se requiere suministrar tratamiento o no. Si las pruebas son positivas, entonces evaluar el tema del contacto con resistencia para ambos brazos, y según esto, pues definir el esquema a suministrar. Lo mismo si se encuentra en periodo de ventana inmunológica. Si no se encuentra en periodo de ventana inmunológica, pues entonces no se requiere suministrar el tratamiento. Y si se encuentra en periodo de ventana inmunológica, iniciar tratamiento preventivo o profilaxis y repetir la prueba entre 8 y 12 semanas después. Acá simplemente un resumen de los esquemas disponibles. Los que tienen asterisco son los esquemas cortos, y ya vimos pues que la isoniazida sigue siendo un esquema alternativo que se puede utilizar. Y dependiendo pues también de la resistencia, el contacto pues con tuberculosis resistente, o también en el grupo poblacional de pacientes que tienen infección por VIH. Finalmente, pues para comentarles que la guía completa con todos sus anexos y los demás documentos que les mencioné al principio, pues estará disponible, esperamos que en las próximas semanas, y se publicará en la página que el doctor Iván les mencionó, en el micrositio web de la Corporación Universitaria Remington. Muchísimas gracias y quedamos atentos a las preguntas. Buenas tardes, doctor. Buenas noches. Doctores, pueden prender su cámara, es tan amable. Invitamos a los asistentes a nuestro webinar que, si desean hacerle algunas preguntas a los conferencistas, nos las hagan a través de la caja de comentarios para nosotros poderlas leer en vivo. Tenemos la primera pregunta que dice: buenas noches, con respecto a la pregunta 7, ¿se deben tener las mismas consideraciones en menores de 5 años, aun cuando se trate de tuberculosis pleural materna? Doctora Si Diana. la pregunta es para nosotros, no entendí muy bien la pregunta, qué pena. La pregunta dice: con respecto a la pregunta 7, ¿se deben tener las mismas consideraciones en menores de 5 años, aun cuando se trate de tuberculosis pleural materna? Es que no entiendo como el materna. Ah, bueno, sí, el niño estuvo. Abre tu micrófono, Iván, si quieres.
Si el niño No, no, estuvo no, dale. expuesto Ya. a tuberculosis pleural materna, ya entendí. Em, bueno, ahí hay un tema muy importante y es, listo, ahí estamos hablando de cuando, la pregunta 7 es cuando el niño llega posterior a un año después de la exposición, ¿cierto? Y sigue siendo menor de 5 años, la recomendación es dar tratamiento. Lo que pasa es que ahí ya depende del grado de exposición. Usualmente estamos hablando de tuberculosis pulmonar, aquella que se transmite pues más fácilmente por la carga basilar, por la tos, por la sintomatología. Sin embargo, lo que nosotros discutíamos con el grupo desarrollador es que, por ejemplo, cuando hay un caso de tuberculosis extrapulmonar o de una tuberculosis que no es estrictamente pulmonar, así sea intratorácica, necesariamente en algún momento hubo una tuberculosis pulmonar, ¿cierto? Entonces, en ese caso es importante tener presente que esos niños hay que estudiarlos igual, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si ese niño llegó después de un año de exposición y todavía no ha cumplido los 5 años, pues lo ideal es que usted le haga el estudio completo, ¿cierto? Le haga su estudio completo y si usted encuentra que es un niño que está con infección, entonces hay que darle tratamiento preventivo. Esa es como o tratamiento para infección por tuberculosis. Esa es como la idea de la recomendación. Tenemos otra pregunta que dice, buenas noches, en caso de madre con TBC ya tratada, ¿qué acciones se tomarían con el recién nacido? ¿Está recomendado ingreso a la UCI para estudio completo? En ese escenario clínico sí se debe evaluar siempre al recién nacido por el riesgo que hay, porque puede haber un riesgo de transmisión del 16%, entonces siempre se debe evaluar al recién nacido clínicamente para clínicamente. En dado caso que tengamos todos estos resultados negativos, se administra precozmente la vacuna BCG. Listo. Dice otra pregunta. ¿El gen SPERT para tuberculosis sigue siendo una herramienta importante o en qué caso se solicitará? Yo voy a responder eso. El GenExpert, todas las pruebas moleculares siguen siendo de primera elección. ¿Cuándo se utiliza? Pues vea, para tuberculosis latente se utiliza pues el screening de contacto tuberculoso, el screening con radiografía y la tuberculina o el IGRA según la plata que haya para esos exámenes. Si el paciente tiene síntomas sistémicos y o respiratorios de tuberculosis, ya se pasa a buscar el germen directamente. Y el germen se busca pues con el GenExpert, que es de elección y hay orden de reemplazar la baciloscopia por estas pruebas moleculares. O sea, para diagnóstico de enfermedad tuberculosa es de primera elección el GenExpert. Todas las pruebas moleculares en general. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué consideraciones se tiene para el tratamiento de estos niños expuestos en lugares como el Chocó, donde no hay acceso oportuno a los estudios de laboratorio? Bueno, con el tema de contactos, dale, doctora Julián, ibas a decir algo. No, doc, si quiere yo le complemento a usted. Bueno, con el tema de contactos, digamos que por eso en algunas de las recomendaciones tenemos esas consideraciones y es que al momento de implementar las pruebas, pues hay que tratar de que estén disponibles en distintos lugares del país y que los pacientes puedan tener acceso a ellas. Incluso la radiografía de tórax, que a veces uno cree que es una prueba pues que lleva años disponible y que la podemos acceder en todas partes, pues no es
la misma calidad y la lectura tampoco tiene la misma calidad en todos los sitios del país. Entonces, la idea es que con todo el acceso a la tecnología actual podamos cada vez tener un mayor acceso a este tipo de pruebas en los lugares, digamos que no son cabeceras pues, o áreas metropolitanas y que se pueda tener un mayor acceso, incluyendo el tema de la tuberculina y el tema de las pruebas híbridas. De pruebas IGRAS, digamos que antes solamente contábamos con el cuantiferón, ahora tenemos disponibilidad de otros grupos de pruebas, incluso en el país, ¿cierto? Entonces, y cada una de ellas, digamos que tiene unas particularidades que hace que se puedan utilizar más, digamos, en hospitales donde haya un gran volumen de pacientes, pero hay otras que se pueden utilizar más en lugares que son remotos porque la muestra puede ser un poquito más estable y se puede transportar la muestra y no requiere un volumen tan alto de pacientes. Entonces, digamos que ya tenemos es que empezar a trabajar en todo ese tema de implementación y cómo vamos a hacer que las pruebas lleguen a todos los lugares de acuerdo a las características que tiene cada una de las pruebas y las posibilidades que tienen de que sean adaptables a cada uno de los territorios, pero la idea es que todos puedan tener acceso a las pruebas diagnósticas. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, en el tratamiento de tuberculosis sensible, ¿quedará eliminado completamente el uso de la segunda fase de tratamiento donde se usaba, aparte de rifampicina isoniazida, la piracinamida y etambutol? La pregunta no la veo muy clara. No la veo muy clara. El tratamiento de una tuberculosis sensible tiene dos fases. La fase intensiva con 3 o 4 medicamentos de acuerdo a la valoración clínica que se le haga a un paciente. Y la fase de continuación debe tener 2 medicamentos, la isoniazida y la rifampicina. Si no hay la una o la otra, pues para eso estamos los neumólogos pediatras y miraremos cómo se trata. Pero en general yo no entendí qué quiso decir el compañero con esa pregunta. Es decir, no entendí la pregunta. Pero el tratamiento es el mismo de toda la vida. El mismo de toda la vida. Si me quieren aclarar un poco más la pregunta, de pronto puedo ampliar en ese tema. Si ese doctor la puedo volver a leer. De pronto hay términos que me Sí, confundí. léala a ver y entre todos interpretamos eso a ver. En el tratamiento de tuberculosis sensible, quedará eliminado completamente el uso de la segunda fase de tratamiento, donde se usaba partes de rifampicina e Isoniazida. isocianida, la No. piracinamida y estambutol, es la pregunta. No. Nada queda eliminado. Lo que hay que hacer, nada queda eliminado. Hagamos nuevamente claridad de un tratamiento que lleva cientos de años haciéndose. La primera fase debe tener isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Eso es un tetraconjugado, pero puede ser triconjugado si estamos en una región donde hay baja incidencia de resistencia a la isoniazida y a la rifampicina y el niño no tiene una tuberculosis muy intensa, entonces se puede hacer un tetraconjugado, un triconjugado. Pero apartamos de lo base, digamos que un tetraconjugado. Y la segunda fase siempre debe tener 2 medicamentos. Normalmente no se hacen segundas fases con 3 medicamentos, no se hacen, excepto de que sea una tuberculosis resistente, eso ya es otra cosa. Pero en tuberculosis sensible, la segunda fase solamente tiene 2 medicamentos, no 3 ni 4, solamente 2, isoniazida y rifampicina, no es más. A lo mejor a lo que hace referencia es en temporalidad, o sea, no es de retirar medicamentos de la fase intensiva, sino que la duración en un esquema cortado es 2 meses fase intensiva, 2 meses fase de mantenimiento. A lo mejor la pregunta iba enfocada como en ese punto. Y también recordar que esa fase, que ese esquema cortado no se debe administrar a los pacientes menores de 3 kilos o los menores de 3 meses de edad. Listo, doctores, muchísimas gracias.
En este momento no tenemos más preguntas, doctores. Bueno, pues muchas gracias por la atención a todos. Pues hemos llegado al final de este espacio de aprendizaje e intercambio. Agradecemos a todos nuestros panelistas por su valiosa participación y a todos ustedes por acompañarnos por sus preguntas y aportes. Esperamos que la información la información compartida hoy les haya sido útil y enriquecedora. Muchas gracias, doctores, y feliz noche para todos. Gracias. Muchas Muchas gracias, igual, gracias, feliz Hasta noche. luego, feliz noche. estén bien.